Bienvenidos a Pop Moment V. Aquí no solo ves el momento, lo vives. Cada historia, cada reacción, cada segundo en primera persona. Prepárate, porque esto es Pop Moment V. Let's go. El alambre corta, no mucho, solo lo suficiente para que sangre. Te limpias el dedo en el pantalón, lo que queda de él. Y sigues caminando hacia la alambrada porque hoy, por primera vez en 18 meses, hay silencio del lado equivocado del perímetro. Los guardias no están. Son las 6 de la mañana del 30 de abril de 1945. Lo sabes porque llevas la cuenta en la pared de madera junto a tu litera. Rayas verticales agrupadas de 5, como todos los prisioneros que aprenden que contar días es lo único que mantiene la mente anclada a algo real. 1094 rayas. Casi 3 años desde que te sacaron de tu casa en Varsovia con una maleta que nunca llegó a ningún lado. El campo huele a ceniza, a barro húmedo y a algo más difícil de nombrar. Siempre huele así. Pero esta mañana hay algo distinto flotando en el aire frío de Baviera. Huele a final. Retrocede un momento, no mucho, solo lo necesario. Antes de que entendieras lo que era este lugar, antes de que supieras que existían lugares así, eras un hombre con nombre completo, con dirección, con una rutina de martes que incluía comprar pan en la misma panadería de la calle Nowy Świat desde hace 12 años. Tenías una chaqueta marrón que te gustaba especialmente. Tenías una hija que cumplía 7 años en octubre. Eso fue septiembre de 1939. ¿Recuerdas el sonido antes de ver nada? Un zumbido mecánico, profundo, que venía del oeste y llenaba el cielo antes del amanecer. Luego las explosiones. No como en las películas, más cortas, más secas, más cercanas. La ventana de tu dormitorio tembló y tu hija preguntó desde su cuarto qué era ese ruido y tú dijiste algo tranquilizador que no era verdad. Esa mañana, el ejército alemán cruzó la frontera polaca en 16 puntos simultáneos, 1,700 tanques, más de 1,5 millones de soldados. La Luftwaffe bombardeó Varsovia, Cracovia, Łódź y docenas de ciudades más antes de que amaneciera del todo. Polonia no tenía respuesta para eso. Nadie la tenía. En 2 días, la línea defensiva polaca estaba rota. En una semana, los alemanes estaban a las afueras de Varsovia. En 27 días, Polonia había caído. Pero tú no sabías que eso era solo el comienzo de algo mucho más grande. 2 días después de la invasión, Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania. Lo escuchaste en la radio del vecino, reunidos 8 personas alrededor de un aparato del tamaño de una caja de zapatos. Alguien dijo que ahora los alemanes tendrían que retirarse, que los aliados vendrían pronto. Esperaste. Los aliados no vinieron pronto. Lo que vino primero fue la reorganización del mundo. Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, llevaba 6 años construyendo lo que él llamaba el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán de la historia. Había llegado al poder en 1933, aprovechando la humillación económica y política que Alemania arrastraba desde el Tratado de Versalles de 1919, que terminó la Primera Guerra Mundial cargando a los alemanes con reparaciones imposibles, pérdida de territorios y una culpa colectiva que fermentó durante 2 décadas hasta convertirse en ira organizada. Hitler canalizó esa ira, la convirtió en estructura, en uniforme, en saludo, en ley. Primero fueron las leyes de Nuremberg en 1935, que te quitaron la ciudadanía alemana a ti y a todos los judíos de Europa Central, aunque vivieras en Polonia, aunque llevaras generaciones ahí, aunque nunca hubieras pisado Alemania. Las leyes decían que no eras persona en el sentido legal, que eras otra cosa. Luego vino la anexión de Austria en 1938. Aplausos en las calles de Viena. Luego, los Sudetes checoslovacos, entregados por las potencias occidentales en Múnich, pensando que así se evitaría la guerra. No se evitó nada. Para cuando los tanques cruzaron tu frontera en septiembre de 1939, Hitler había reconstruido el ejército alemán desde cero burlando el Tratado de Versalles. Había firmado un pacto secreto con la Unión Soviética para dividir Polonia entre los dos, y tenía una visión del mundo tan clara como aterradora. Europa del Este sería el espacio vital del pueblo alemán. Los que vivían ahí, eslavos, judíos, romaníes, discapacitados, homosexuales, opositores políticos,
Serían eliminados, esclavizados o expulsados. Tú eras parte de la categoría que él quería eliminar primero. No te arrestaron inmediatamente. Eso también lo recuerdas. Hubo meses de degradación progresiva que ahora entiendes como un sistema deliberado. Primero el registro obligatorio. Luego, la estrella de David cosida en la ropa, amarilla, visible desde lejos. Luego, las restricciones. No podías usar ciertos transportes, entrar a ciertos lugares, ejercer tu profesión. Luego el gueto, una sección de la ciudad rodeada de muros donde hacinaron a 400,000 personas en un espacio diseñado para 80,000. Vivías en un cuarto con 11 personas. Comías lo que alcanzaba para 2. Veías morir a gente de tifus, de hambre, de desesperación en la calle. Y aún así pensabas, esto es lo peor que puede pasar. No sabías nada todavía. En enero de 1942, en una villa a las afueras de Berlín llamada Wannsee, 15 funcionarios del régimen nazi se reunieron durante hora y media para coordinar lo que llamaron la solución final a la cuestión judía. No fue una decisión espontánea, fue la formalización burocrática de algo que ya estaba ocurriendo en los territorios del este desde el año anterior, donde grupos de exterminio móviles llamados Einsatzgruppen iban de ciudad en ciudad fusilando comunidades enteras junto a fosas comunes. Wannsee convirtió el asesinato en logística, lo convirtió en tren, lo convirtió en campo. Tú llegaste al campo en un vagón de carga junto a 120 personas. El viaje duró 3 días. No había agua, no había luz. Cuando las puertas se abrieron, el frío golpeó primero, luego el ruido de los perros, luego las voces dando órdenes en un alemán que entendías perfectamente porque lo habías estudiado en la escuela. Formen 2 filas, hombres a la derecha, mujeres y niños a la izquierda. Nunca volviste a ver a tu hija. Hay cosas que no describirás, no porque no puedas recordarlas. Las recuerdas todas, con una precisión que desearías no tener, sino porque el lenguaje normal no fue diseñado para contenerlas. Hay un límite donde las palabras se vuelven insuficientes no por falta de vocabulario, sino por exceso de realidad. Lo que sí puedes decir es lo siguiente. Sobreviviste al primer año porque eras fuerte físicamente y te asignaron al comando de construcción. Trabajo de 12 horas cargando materiales con un cuerpo que recibía 800 calorías al día. Viste a hombres más fuertes que tú colapsar en la 3ª semana. Aprendiste que sobrevivir en ese lugar no dependía solo de la fuerza ni de la inteligencia. Dependía de una combinación de carácter, adaptación rápida y azar puro e incontrolable. En el campo había un sistema social propio, brutal y perfectamente funcional para los propósitos del régimen. Los prisioneros más antiguos recibían privilegios mínimos a cambio de supervisar a los nuevos. Había una economía de cigarrillos, de pan, de información. Había solidaridad y traición en proporciones iguales, porque cuando el sistema te coloca en una situación donde cada gramo de comida adicional es la diferencia entre vivir y no vivir, la moralidad se vuelve terreno complicado. No juzgas a nadie, ni siquiera a los que te delataron una vez por guardar un trozo de pan extra. Entiendes que ese hombre también tenía hambre, que ese hombre también había dejado a alguien en la fila de la izquierda. Lo que nunca perdonas, lo que no tiene justificación posible, es a quienes diseñaron el sistema, a quienes firmaron los papeles, a quienes pusieron sus nombres en los formularios de traslado con letra ordenada y tinta negra, como si estuvieran administrando un presupuesto de oficina. Mientras tú cargabas piedras en Baviera, la guerra se movía de formas que no podías ver, pero que llegarían eventualmente hasta ti. En junio de 1941, Hitler cometió lo que muchos historiadores consideran su error estratégico más grave. Lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en el mayor ataque terrestre de la historia humana. Al principio, avanzaron con velocidad devastadora. En 3 meses, llegaron a las afueras de Moscú, capturaron a millones de soldados soviéticos, tomaron Ucrania, Bielorrusia, los estados bálticos. Hitler pensaba que la Unión Soviética colapsaría en semanas. Sus generales le advirtieron que no era así, él no escuchó.
El invierno soviético llegó en noviembre de 1941 con temperaturas de 40 grados bajo cero. El ejército alemán no tenía equipamiento para ese frío porque nadie había planificado una campaña de invierno. Los motores de los tanques se congelaban, los soldados perdían dedos, pies, orejas, el avance se detuvo, y entonces los soviéticos contraatacaron. En diciembre de 1941, mientras los alemanes intentaban sobrevivir el invierno frente a Moscú, algo ocurrió al otro lado del planeta que cambió el equilibrio de la guerra de manera irreversible. Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Estados Unidos entró en la guerra al día siguiente y 4 días después, en una de las decisiones más inexplicables de su carrera, Hitler le declaró la guerra a Estados Unidos. El ejército más poderoso del mundo, la economía industrial más grande del planeta, acababa de unirse al bando contrario. Desde ese momento, aunque nadie lo sabía aún con certeza, Alemania había perdido la guerra. Era solo cuestión de cuánto tiempo tardaría el resultado en materializarse y cuánto sufriría el mundo durante ese tiempo. La respuesta fue mucho. 3 años y medio más. Decenas de millones de muertos más. La batalla que más te explicaron después, cuando ya podías escuchar estas cosas sin que el pecho se cerrara completamente, fue Stalingrado. De agosto de 1942 a febrero de 1943, el ejército alemán y el soviético se destruyeron mutuamente en una ciudad industrial a orillas del río Volga. No fue solo una batalla, fue 2 millones de seres humanos atrapados en la misma trampa durante 6 meses, combatiendo edificio por edificio, piso por piso, habitación por habitación, en temperaturas de 30 grados bajo cero. Los alemanes avanzaron hasta controlar el 90% de la ciudad. Los soviéticos se aferraron a la franja restante junto al río. Luego, en noviembre, el general soviético Zhukov lanzó la Operación Urano, un ataque simultáneo desde el norte y el sur que rodeó completamente al ejército alemán del Sexto Ejército. 330.000 soldados, cortándolos del resto de las fuerzas alemanas. Hitler ordenó que no se rindieran, que resistieran hasta que llegara el alivio. El alivio nunca llegó. En febrero de 1943, el comandante alemán Friedrich Paulus se rindió con lo que quedaba de su ejército. 91.000 hombres, famélicos, congelados, sin munición. El Sexto Ejército había dejado de existir. Stalingrado fue el punto donde la marea cambió de dirección. Desde ese momento, el ejército alemán no volvió a lanzar una ofensiva estratégica exitosa en el frente del este. Solo retrocedió en batallas cada vez más desesperadas hacia el corazón de Alemania, lo que quedaba de él. Al mismo tiempo, en el norte de África, el Afrika Korps del general Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto por su habilidad táctica, había llegado hasta las puertas de Egipto amenazando el Canal de Suez, la arteria vital del Imperio Británico. Pero en octubre de 1942, en el Alamein, el general británico Montgomery lanzó una ofensiva que rompió las líneas alemanas. Rommel, sin combustible ni refuerzos suficientes, tuvo que retirarse. En noviembre, los estadounidenses desembarcaron en Marruecos y Argelia. Los alemanes e italianos quedaron atrapados entre 2 fuerzas aliadas. En mayo de 1943, 250.000 soldados del Eje se rindieron en Túnez. El norte de África había sido despejado. El siguiente paso era Europa. Y el camino más corto desde el sur era Italia. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia. En septiembre, en el continente italiano. Benito Mussolini, el dictador fascista que había aliado a Italia con Hitler desde 1936, ya había sido destituido y arrestado por el propio gobierno italiano en julio, cuando quedó claro que la guerra estaba perdida y que Mussolini había arrastrado a Italia a una catástrofe. Italia se rindió a los aliados en septiembre, pero Alemania ocupó el norte del país y siguió combatiendo. La campaña italiana fue lenta, costosa, brutal. Los aliados tardaron casi 2 años en llegar a Roma y luego al norte. ¿Qué sabías tú de todo esto dentro del campo? Fragmentos, rumores transmitidos en susurros durante el trabajo,
Noticias filtradas por los guardias que a veces, cuando creían que nadie importante escuchaba, comentaban cosas. Un prisionero que trabajaba en la oficina administrativa escuchó conversaciones que luego circularon en código por los barracones. ¿Sabías que algo estaba cambiando cuando el comportamiento de los guardias cambió? En 1942 y 1943, los guardias caminaban con la certeza de los que ganan. En 1944, algo se tensó en sus mandíbulas. Algo se volvió más cruel, pero también más nervioso. La crueldad del poder seguro es diferente a la crueldad del poder que siente que se le escapa. Esta última es más impredecible, más violenta en sus destellos, más aterrada debajo. Y entonces llegó el 6 de junio de 1944. Aunque no lo supiste ese día, lo supiste 3 días después, cuando un guardia borracho en el turno de noche murmuró algo sobre Normandía y sobre el maldito desembarco y golpeó la pared con el puño. El día D, la operación más grande de la historia militar. 156,000 soldados aliados desembarcando simultáneamente en 5 playas de la costa francesa de Normandía, respaldados por 11,000 aviones y casi 7,000 barcos. Meses de planificación, años de preparación industrial, el engaño más elaborado de la guerra, la Operación Fortitude, que convenció a los alemanes de que el desembarco real sería en Calais, no en Normandía, retrasando el envío de refuerzos por horas cruciales. Esas horas costaron miles de vidas en las playas, pero salvaron la operación. Para agosto de 1944, París había sido liberada. Para septiembre, los aliados estaban en la frontera alemana. En el este, el ejército soviético avanzaba a velocidad devastadora, recuperando cada metro de territorio que había perdido en 1941 y 1942, más todo lo que nunca había sido soviético, pero que Moscú reclamaría después. Alemania estaba siendo aplastada desde 3 direcciones. En diciembre de 1944, Hitler lanzó su última apuesta ofensiva, la Batalla de las Ardenas, también conocida como la Ofensiva de las Ardenas o la Batalla del Bulge. Concentró sus últimas reservas blindadas en un ataque sorpresa a través de los bosques de las Ardenas belgas, intentando llegar al puerto de Amberes y cortar el suministro aliado. Al principio funcionó. Los alemanes avanzaron más de 80 kilómetros en territorio aliado en pocos días, creando un saliente enorme en la línea del frente. Los aliados retrocedieron con pérdidas severas. Pero la ciudad de Bastogne se mantuvo. Las tropas estadounidenses rodeadas respondieron al ultimátum alemán de rendición con una sola palabra: Nutz, que en ese contexto significaba algo cercano a que se fueran al diablo. El tiempo despejó. La aviación aliada pudo volar, y en 3 semanas el saliente alemán fue eliminado. Alemania había gastado sus últimas reservas en un ataque que no podía sostenerse. Después de las Ardenas, ya no había más reservas. Solo territorio que defender y tiempo que ganar sin ninguna razón estratégica real, solo porque Hitler se negaba a aceptar lo que era matemáticamente inevitable desde hacía más de un año. Fue entonces cuando empezaron las marchas, en enero de 1945, con el ejército soviético avanzando hacia los campos de concentración del este. Los comandantes nazis recibieron órdenes de evacuar a los prisioneros, no para salvarlos, para que los soviéticos no encontraran testigos vivos que pudieran documentar lo que había ocurrido. Decenas de miles de prisioneros, ya al límite físico de la supervivencia después de años de inanición sistemática, fueron sacados de los campos en pleno invierno y obligados a caminar durante días y así semanas, sin comida, sin abrigo adecuado, en temperaturas de 20 grados bajo cero. Los que no podían seguir el ritmo eran fusilados en el lugar. Tú caminaste durante 11 días. No hablarás de esos 11 días con nadie durante décadas. Hay un límite en lo que la memoria puede procesar sin destruirse a sí misma, y encontraste ese límite caminando por carreteras nevadas de Alemania con los pies envueltos en trapos, contando tus pasos porque contar era lo único que impedía que la mente se apagara completamente. 100, 200, 300, 1000, 2000... Llegaste al campo de Dachau, en Baviera, con 34 kilos en un cuerpo que alguna vez pesó 72. Y ahora es el 30 de abril de 1945,
y los guardias no están. Caminas hacia la puerta principal del campo, tus botas, las botas de un guardia muerto que encontraste hace 3 semanas, 2 tallas más grandes pero enteras, crujen sobre el suelo helado. Detrás de ti, otros prisioneros salen de los barracones con la misma cautela de los que han aprendido que la esperanza sin verificación es peligrosa. La puerta está abierta, no del todo, solo entreabierta, como si alguien la hubiera empujado al salir corriendo y no hubiera tenido tiempo de cerrarla. A través de ella ves la carretera exterior, los árboles, el cielo gris de la mañana bávara. Un sonido llega desde el oeste. Motor, muchos motores. Pero el sonido es diferente a los que has escuchado durante 3 años. Diferente a los camiones alemanes, diferente a los vehículos del campo. Un sonido más pesado, más regular, con un acento mecánico distinto. Sabes lo que es sin haberlo visto nunca. Llevas 16 meses escuchando ese sonido en rumores, en fragmentos de radio filtrados, en las palabras cuidadosamente inocentes con las que los prisioneros se transmitían información prohibida. Ese sonido viene de los que han venido a abrir esto. El primer tanque aparece en la curva de la carretera a las 12:04 del mediodía. Una estrella blanca pintada en el costado. Una estrella de 5 puntas, americana, que nada tiene que ver con la estrella de 6 puntas amarilla que llevas cosida al pecho desde hace 3 años. Es la diferencia más extraña que has visto en tu vida. 2 estrellas, 2 significados opuestos en el mismo cuerpo humano. El tanque se detiene frente a la puerta. La escotilla se abre. Un soldado joven, demasiado joven, ¿te parece? No puede tener más de 20 años, asoma la cabeza y mira alrededor con ojos que procesan lo que ven con dificultad visible. Su cara cambia, no de una forma que puedas describir fácilmente. Es el cambio en la cara de alguien que sabía intelectualmente que algo era terrible, pero que no había comprendido aún lo que terrible significa físicamente. Te mira a ti, tú lo miras a él. Ninguno de los dos dice nada durante un momento que dura mucho más de lo que dura. Luego, él dice algo en inglés que no entiendes del todo, pero que termina con una pregunta. Y aunque no hablas inglés, entiendes la forma de las palabras. La forma de una pregunta que quiere saber si estás bien sin tener palabras para lo que ve ante él. Niegas con la cabeza, no porque no estés bien, aunque no lo estás, sino porque no sabes cómo responder a esa pregunta. No tienes el vocabulario emocional para responderla. No en ese momento, quizás nunca. Detrás del tanque aparecen más vehículos, más soldados. Algunos de ellos entran al campo y sus reacciones van desde el silencio absoluto hasta el llanto, pasando por la ira, pasando por ese estado específico en que el cerebro humano, cuando recibe demasiado a la vez, simplemente se queda quieto procesando en silencio. Alguien te pone algo en las manos, una ración de campaña, galletas, algo en lata, chocolate. Tienes el chocolate en la mano y no lo comes. No porque no tengas hambre. Tienes el hambre de 3 años. Tienes el hambre de 1094 rayas en una pared de madera. No lo comes porque no puedes creer todavía que esté ahí, que sea real, que nadie vaya a quitártelo, que el acto de comer no vaya seguido de nada más que saciarse. Ese mismo día, a 1000 kilómetros al noreste, en un búnker subterráneo debajo de Berlín, Adolf Hitler se dispara en la sien. No lo sabes en ese momento. Lo sabrás días después, cuando alguien te lo cuente con la misma voz plana con que se comunican las noticias, cuya magnitud supera la capacidad de reacción inmediata. Lo que sí sientes en ese momento, aunque no tengas las palabras para articularlo, es algo parecido a lo siguiente, que el mundo en que vivías ha terminado. No solo el campo, no solo la guerra, el mundo completo en que esas cosas eran posibles, en que tenían lógica interna, en que había una estructura que las sostenía y les daba continuidad. Ese mundo ha terminado. Y en su lugar hay un soldado americano de 20 años mirándote con ojos que no saben qué hacer con lo que ven, y un trozo de chocolate que no te atreves a comer todavía, y un cielo gris de Baviera que es exactamente igual al cielo de cualquier otro día, pero que esta mañana se ve de manera completamente diferente. En los días siguientes aprendes, en fragmentos, lo que ocurrió después de que entraste al campo. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial en Europa terminó oficialmente al día siguiente, el 8 de mayo, declarado Día de la Victoria
en Europa. En el Pacífico, la guerra continuó hasta agosto, cuando Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Armas de una destrucción tan absoluta que mataron entre 140,000 y 240,000 personas en cuestión de días, la mayoría civiles. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945. La guerra terminó completamente el 2 de septiembre. El balance final de 6 años de guerra es una cifra que el cerebro humano no está equipado para procesar de manera visceral. Entre 70 y 85 millones de personas muertas. El 3% de la población mundial de 1940. Más de la mitad de ellos civiles. De los 12 millones de personas que pasaron por los campos de concentración y exterminio nazis, 6 millones eran judíos. 2/3 de todos los judíos europeos. El resto eran eslavos, romaníes, prisioneros de guerra soviéticos, discapacitados, homosexuales, opositores políticos. Hay un nombre para lo que le ocurrió a tu pueblo: holocausto. Del griego, significa quemado completamente. Tardaste años en poder pronunciar esa palabra en voz alta. En los meses posteriores a la liberación, cuando tu cuerpo recuperó peso lentamente y tu mente comenzó el proceso mucho más largo y menos lineal de procesar lo que había vivido, aprendiste también lo que ocurrió con los responsables. Entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, 24 de los principales líderes del régimen nazi fueron juzgados en Nuremberg, la misma ciudad donde Hitler había celebrado sus grandes concentraciones de masas, donde las leyes que te habían despojado de tu humanidad legal llevaban el nombre. 12 fueron condenados a muerte, otros a cadenas perpetuas o penas largas de prisión. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y segundo hombre del régimen, se suicidó con cianuro pocas horas antes de su ejecución. Heinrich Himmler, jefe de las SS y arquitecto del sistema de campos, se suicidó al ser capturado. Joseph Goebbels, ministro de propaganda, se suicidó en el búnker junto a Hitler después de envenenar a sus 6 hijos. Adolf Eichmann, el oficial responsable de coordinar la logística del exterminio de los judíos europeos, huyó hacia Argentina con identidad falsa. Fue capturado por el Servicio de Inteligencia israelí en 1960, juzgado en Jerusalén y ejecutado en 1962. Muchos otros escaparon, se ocultaron, vivieron vidas largas bajo nombres falsos en países que no hacían preguntas. Nunca respondieron por nada. Volviste a Varsovia en octubre de 1945, o más precisamente, volviste al lugar donde Varsovia había estado. El levantamiento del gueto de Varsovia de abril de 1943, cuando los judíos que quedaban en el gueto, sabiendo ya lo que les esperaba, decidieron combatir con las pocas armas que pudieron conseguir, había sido sofocado en semanas. Los alemanes demolieron el gueto sistemáticamente. Luego, en agosto de 1944, la resistencia polaca lanzó el levantamiento de Varsovia. Un alzamiento de 2 meses que los alemanes aplastaron con una brutalidad calculada. Hitler ordenó la destrucción total de la ciudad como represalia. Edificio por edificio, los ingenieros alemanes dinamitaron el 85% de Varsovia. Lo que encontraste al volver fue un campo de escombros que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tu calle no existía. Tu edificio no existía. La panadería de los martes no existía. La ciudad entera era una teoría arqueológica de sí misma. Buscaste a tu hija durante meses, con listas, con organizaciones creadas específicamente para reunir a los supervivientes, con fotografías que circulaban en tableros de anuncios de media Europa. No digas aquí lo que encontraste. Ese resultado pertenece a un silencio que merece más respeto que cualquier frase. Lo que sí puedes decir, lo que aprendiste en la larga vida que vino después, es esto. El mundo que produjo eso no era un accidente. No fue una locura colectiva que cayó del cielo. Fue la consecuencia de decisiones específicas tomadas por personas específicas en momentos específicos. Fue la consecuencia de indiferencia acumulada, de pequeñas complicidades sucesivas, de la lógica de que mientras no sea contigo, está bien mirar hacia otro lado.
La maquinaria que intentó destruirte necesitó de millones de participantes. Funcionarios que firmaron formularios, ferroviarios que condujeron trenes, vecinos que señalaron direcciones, empresas que fabricaron el material, bancos que procesaron las transacciones, arquitectos que diseñaron los edificios, químicos que desarrollaron los compuestos. No todos lo hicieron por convicción, muchos lo hicieron por miedo, muchos lo hicieron sin pensar en lo que significaba el paso siguiente, muchos lo hicieron porque el sistema recompensaba la obediencia y castigaba la resistencia. Ninguna de esas razones es una respuesta. Es el 30 de abril de 1945. Tienes el chocolate en la mano. Afuera del campo, la carretera de Baviera se extiende hacia un mundo que ya no es el que conocías cuando entraste aquí, pero que tampoco es completamente otro todavía. Es un mundo en transición, tambaleante, todavía lleno de humo y de cuentas sin saldar y de nombres en listas que nadie sabe cómo leer. Finalmente lo comes. No es el mejor chocolate que hayas comido en tu vida, pero es el primero que comes sin miedo de que alguien te lo quite. Eso, descubres, es suficiente por ahora. El cielo sigue siendo gris, los árboles bávaros se mueven levemente con el viento de la mañana, un pájaro canta en algún lugar al otro lado de la alambrada, indiferente a todo lo que esa alambrada ha significado, indiferente como solo puede serlo algo que nunca estuvo adentro. Muerdes el chocolate. Y por primera vez en 1094 días, piensas en el día de mañana, no con esperanza todavía. Eso vendrá después, lentamente, de manera no lineal, con retrocesos y con el peso de lo que nunca se va del todo. Pero piensas en él, y eso es suficiente para dar el siguiente paso.